Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a una nueva edición de Sutran Capacita. Hoy abordaremos un tema de gran importancia para la prevención y la seguridad vial, la jornada laboral y el horario de trabajo en la empresa de transporte, tema que estará a cargo del abogado Álvaro García Manrique, coordinador legal de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría Laboral de SUNAFIL. Acompáñenos. Buenos días. Bueno, efectivamente el día de hoy el tema que se ha previsto para conversar el día de hoy es el que vemos en pantalla, jornada y horario de trabajo, ¿sí? Dos temas que son complementarios, ¿no? A veces llama la confusión, ¿no? A veces creemos que es lo mismo, jornada y horario de trabajo, pero hablando es lo mismo, ¿no? Son dos conceptos distintos con una regulación particular cada una en la legislación laboral. Sin embargo, insisto, debe estudiarse de manera complementaria porque el uno es la medida del otro, ¿no? Cuando hablamos de jornada de trabajo, hablamos, por ejemplo, luego vamos a entrar en conceptos, ¿no? Cuando hablamos de jornada de trabajo, hablamos del tiempo que el trabajador se encuentra a disposición del empleador, ¿no? Y horario de trabajo es la medida de esa jornada, ¿sí? Vamos a verlo en el día de hoy. Cuando hablamos de jornada de trabajo, ¿sí? Como decimos ahí, ¿no? ¿Qué es jornada de trabajo? Es el tiempo que un trabajador se encuentra a disposición de su empleador para cumplir con las actividades para las que ha sido contratado. A ver, cuando un empleador, ¿no? Contrata a un trabajador, ¿no? En el contrato de trabajo se establecen una serie de estipulaciones, ¿no? Esenciales, ¿no? ¿Cuáles son las estipulaciones esenciales de un contrato de trabajo? Por ejemplo, la remuneración que va a percibir el trabajador, ¿no? ¿Qué más? Las funciones que va a realizar ese trabajador, el cargo que va a desempeñar, ¿no? ¿Qué más? ¿No? El tiempo de trabajo, ¿no? El tiempo de trabajo es un elemento propio del contrato de trabajo, ¿sí? De hecho, hay una cláusula, ¿no? Cláusulas específicas para establecer el tiempo de trabajo. Ahora, la jornada de trabajo, ¿sí?, se refiere al tiempo en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador. No necesariamente el tiempo que realiza labor efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento en que yo ingreso, por ejemplo, a mi oficina, ¿no? A mi escritorio, ya estoy sentado, mi ingreso es 8:30, llegué a 8:25, estoy sentado, ¿no? ¿Ya estoy a disposición o no de mi empleador? Ya estoy a disposición, ¿no? ¿Qué quiere decir estar a disposición? No quiere decir necesariamente estar realizando una labor efectiva, sino que estoy en estado de alerta, en permanente estado de alerta ante cualquier indicación, orden o directiva de mi empleador. Ese estado de disposición, ¿no?, de puesta a disposición, ya se entiende como tiempo comprendido dentro de la jornada de trabajo, ¿sí? Porque imagínense, si fuera solamente jornada de trabajo, el tiempo que uno efectivamente labora, ¿sí?, habría que reducir, por ejemplo, los tiempos muertos, ¿no?, que uno tiene, por ejemplo, entre una tarea y otra. O el tiempo en que uno destina para ir a los servicios higiénicos, por ejemplo. ¿Se dan cuenta, no? Esos son tiempos muertos, pero que también se encuentran dentro de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque están comprendidos dentro del tiempo en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante saber en materia de jornada de trabajo, ¿no? Es el tiempo en que me encuentro a disposición. Acá decimos que no constituye un elemento esencial del contrato de trabajo, efectivamente, porque los elementos esenciales del contrato de trabajo son otros, ¿no? Son tres, ¿no? La prestación personal del servicio, ¿no?, la remuneración y, sobre todo, la subordinación. ¿De acuerdo? La jornada de trabajo es una condición del contrato, es una condición del contrato de trabajo, ¿sí? Ahora, el tiempo de trabajo, ¿sí?, ¿por qué está regulado el tiempo de trabajo en nuestra legislación? De hecho, el tiempo de trabajo está regulado desde la Constitución política. ¿De acuerdo? Buenos días. ¿Sí? En la legislación peruana, ¿sí?,
la jornada máxima de trabajo está establecida no en una norma de rango legal, sino una norma superior, ¿no? En la propia Constitución política. ¿Y qué nos dice? Que el tiempo máximo de trabajo es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales. Ahora, acá es importante distinguir la conjunción, ¿no? Es 8 horas o 48. No es 8 horas y 48. Y esa pequeña gran diferencia, ¿en qué consecuencias tiene? En que, por ejemplo, una jornada diaria puede tener 10 horas de trabajo, ¿sí? Lo que no puede exceder es la jornada semanal de 48 horas. ¿De acuerdo? Entonces, a veces, quizá por tradición, quizá por historia, ¿no? Las personas dicen, yo tengo mi derecho a las 8 horas diarias, ¿no? No, eso en realidad ha quedado en desuso, ¿sí? Es cierto, cuando hace muchísimos años, ¿no?, se estableció las jornadas máximas de trabajo, se dijo que era 8 horas diarias como máximo, pero eso ha ido cambiando en el tiempo, ¿sí? La jornada diaria puede superar las 8 horas diarias. Lo que no puede superar son las 48 horas semanales. Por ejemplo, imaginémonos una empresa, un empleador donde se trabajan 5 días, ¿no? A razón de 9 horas diarias. 9 horas diarias por 5 días, ¿cuánto nos arroja? 45 horas semanales. Esa jornada está dentro del límite semanal máximo, que es 48. Pero me van a decir, pero Álvaro, al día está haciendo 9 horas. Sí, pero no hay inconveniente, porque la jornada máxima ha sido establecida con la conjunción o. 8 horas o 48 horas semanales. Si se modificara la Constitución, por ejemplo, y ya cambiaran la O por I, hipotéticamente dijese 8 horas y 48 horas semanales, ahí queda claro que no podrá superarse ninguno de los dos límites. ¿Se dan cuenta, no? Pero no es el caso. ¿De acuerdo? La jornada máxima es 8 horas o 48 horas semanales, ¿sí? Entonces, es lo que decimos ahí, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Proteger la salud física o psíquica del trabajador? Claro, acá surgen otras preguntas, ¿no? A ver, si se puede exceder la jornada diaria de 8 horas, quiere decir que puede haber jornadas de 9 horas diarias, ¿no? Como el ejemplo que acabo de proponer. O 10 horas. Pero ¿cuál es el límite? ¿11 horas? ¿12 horas? 13 horas, 14, 16, 20, las 24. ¿Qué opinan, por ejemplo, de una jornada diaria, ¿no? Un trabajador labora 24 horas a la semana, pero lo hace en un solo día. ¿Qué les parece? El tema llama a más análisis, ¿no? Es decir, digamos, tradicionalmente se dice que el día del ser humano está dividido en tres lapsos, ¿no? 8 horas para el trabajo, ¿no? 8 horas para dormir, el descanso, y 8 horas para la vida personal, para la recreación, ¿no? Vida familiar, en fin, ¿no? Dicen, si es así, querría decir que yo debería tener por lo menos 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar, pero puedo superar 8, ya hemos visto, ¿no? Entonces serían 8 horas para dormir, digamos, y 9 horas para trabajar, que estoy restándole 1 hora ¿a qué lapso? Al lapso de la vida personal, por ejemplo, ¿no? Yo estudio una maestría, o quiero salir con mi familia, etcétera. Cualquier actividad, digamos, extra laboral, ¿sí? ¿Cuál es el límite? En realidad no hay ningún límite, ¿sí? Lo que sucede en estos casos es que, digamos, se analizará en la jurisprudencia, ¿no? Yo estoy seguro, por ejemplo, que si llega el caso, ¿no?, que llegue al Poder Judicial, por ejemplo, una jornada, para el análisis, ¿no?, una jornada de 14 horas diarias, yo estoy seguro que el Poder Judicial va a determinar que esa jornada, si bien es cierto, podría estar dentro de las 48 horas semanales, ¿sí?, pero va a decir, no, hay un derecho al descanso diario del trabajador, ¿no?, apelando a otro tipo de criterios, ¿no?, que están en la propia Constitución, ¿no? En la Constitución podemos encontrar normas, dispositivos que hablan del derecho al descanso del trabajador, al descanso diario del trabajador, ¿sí? ¿No? Digamos, la proyección de la personalidad, la vida personal del trabajador. Está claro que no todo es trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el límite? No tenemos un límite legal.
¿de acuerdo? Pero el límite está en otras razones, en unas razones más personales, ¿no? Más humanas, si se quiere, ¿no? Jornadas de 12 horas, digamos, ya podrían ser, en todo caso, el límite del que se podría hablar, ¿no? Pero, insisto, eso se tiene que determinar caso por caso, porque no tenemos una norma de alcance general que establezca cuál es el límite máximo de horas en el día que un trabajador puede elaborar, ¿no? Vamos a ver a esto cuando veamos horas extras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es bueno tener en claro eso, ¿no? 8 o 48, pero ¿y puedo superar los 8? Sí. ¿Cuál es el tope? Digamos, la razonabilidad es la que nos va a indicar cuál es el tope. ¿Sí? A ver, en este cuadro podemos ver regímenes especiales en los que hay jornadas máximas distintas, ¿no? Esta que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? De 8 a 48 es la regla general. Sin embargo, hay regímenes laborales especiales particulares que tienen jornadas máximas menores, ¿no? Es decir, yo alcanzo el tope máximo no con 48 horas, sino antes, ¿sí? Veamos, ¿no? Por ejemplo, vayamos a trabajadores adolescentes, ¿no? Ahí nos dice que esta jornada está regulada en el Código de Niños y Adolescentes, ¿sí? La jornada no puede exceder ni de 6 horas diarias ni 36 semanales. Miren, y aquí sí está planteado de manera conjuntiva, ¿no? Ni. Es decir, para el adolescente, el trabajo adolescente se entiende a partir de los 14 años hasta antes de cumplir los 18 años, ¿sí? No puede trabajar más de 6 horas diarias ni 36 horas semanales. Ahí sí se exigen los dos límites. Un adolescente no puede trabajar 7 horas diarias, aunque haga 35 horas semanales, porque ya está excediendo el tope diario, ¿no? Hay una regulación más rígida, si se quiere, ¿no? Y hay razón para que sea así, evidentemente, ¿no? Hablamos de personas que aún no tienen la mayor edad, ¿de acuerdo? Entonces, están en desarrollo, en formación, están estudiando probablemente, ¿no? Están en el colegio, etcétera. Entonces, al Estado le preocupa que el adolescente trabaje, sí, puede trabajar, pero tampoco que descuide los estudios, ¿de acuerdo? Los docentes tienen una jornada calculada de manera distinta, ¿no? Su hora no es la hora cronológica de nosotros de 60 minutos, ¿no? Ellos tienen una jornada que se calcula en función de horas pedagógicas, ¿no? Que son de 45 minutos, ¿no? Que es la extensión de una hora de clase, vamos a decir, docente de colegio, ¿no? Bueno, hay jornadas para periodistas, médicos cirujanos, 6 horas diarias, 36 semanales o 150 horas mensuales. En el caso del trabajador cama adentro es similar, ¿no? En realidad similar, no es idéntica a la jornada máxima general de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Y por qué lo ponemos acá, dirán, no? Por una cuestión sencilla, ¿no? Miren, un trabajador del hogar cama adentro es una persona que convive con el resto de la familia, ¿sí? Un trabajador cama adentro, entonces, cumple su jornada diaria, digamos, imagino que su jornada es de 9 horas diarias, ¿sí? Trabaja 6 horas, 6 días a la semana, el domingo su día de descanso. Termina su labor diaria, cumple las 9 horas y ya en rigor ya no debería seguir acatando órdenes o el dueño de casa ya no le debería seguir dándole indicaciones, porque ya cumplió su jornada máxima. Sin embargo, está conviviendo con el resto de la familia. Entonces, ¿por qué lo ponemos acá? Porque es un caso particular, ¿no? Un trabajador del hogar que agota su jornada diaria pasa a ser, en estricto, un miembro más de la familia, ¿no? Va a disfrutar del techo, digamos, recreación dentro del hogar de familia, sin que esté en la obligación de cumplir una jornada, ¿no? Porque ya, sin que esté en la obligación de cumplir horas más allá de la jornada, ¿no? Cama afuera es distinto, pues, ¿no? Cama afuera termina su labor y se retira, ¿no? No convive con el resto de familia, ¿no? Cama adentro sí, ¿no? Claro, aquí el tema es la fiscalización, ¿no? Cómo Sunafil puede fiscalizar que efectivamente un trabajador del hogar cama adentro no realice más labor fuera de hora, ¿no? Ahí el tema no es la ley, ¿no? La ley es positiva. El tema es la fiscalización, ¿no?
En materia de trabajadores del hogar, lo complicado es para SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Es cómo un inspector puede ingresar al domicilio, que es inviolable según la Constitución, sin autorización del propio dueño de casa, ¿no? Necesita un orden judicial, ¿no? En fin, todo eso complica la labor de fiscalización, ¿no? Y hace que los trabajadores del hogar sean un sector bastante vulnerable, ¿no? Prácticas, ¿no? Miren, también las prácticas, si bien es cierto las modalidades formativas, porque ese es el genérico, las modalidades formativas, o digamos, decirlo coloquialmente, practicantes, ¿sí? Ellos tienen también jornadas particulares similares en su gran mayoría a la jornada máxima legal, pero hay una que se distingue, ¿no? Que son las prácticas preprofesionales, ¿no? Un practicante preprofesional es aquella persona que está estudiando, ¿de acuerdo? Y durante, ¿no? Mientras estudia, es decir, aún no concluye sus estudios, ¿sí? Ingresa a una empresa, por ejemplo, para realizar no labores, sino para formarse. Es decir, poner en práctica todos los conceptos que está estudiando en la universidad, en el instituto, etcétera, ¿de acuerdo? Ellos tienen una jornada máxima de 6 horas diarias o 30 horas semanales. ¿Sí? Miren, un practicante preprofesional no puede hacer más de 30 horas a la semana de prácticas, ¿no? Si son 5 días, pues no podrá exceder de 6 días, ¿no? ¿Puede exceder de 6 horas diarias? Sí, porque está redactado con la conjunción O. Pero no se puede hacer más de 30 horas, ¿no? Ahora, preguntémonos, ¿no? Siempre hago esta pregunta, ¿no? Miren, un adolescente menor de edad no puede exceder de 30, puede hacer hasta 36 horas. Un practicante mayor de edad tiene un tope menor, 30 horas. ¿No? La pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué a un mayor de edad? Generalmente un practicante preprofesional es un mayor de edad, ¿no? No diré que todos, pero la gran mayoría. Porque son gente que ya terminó el colegio y está estudiando una carrera universitaria, técnica, etcétera, ¿no? Siendo mayor de edad, el tope es menor al tope de un adolescente, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? ¿Perdón? ¿Alguien se junta con las horas de estudio? Bueno, el adolescente también, ¿no? Con el colegio. La responsabilidad es más grande del universitario. Y si es más grande, entonces debería tener más horas, ¿no cree? Además, ojo, ¿no? Un practicante no asume responsabilidad, ¿no? Un practicante se está en estricto, un practicante no debe asumir responsabilidad de lo que hace. Si asumiera responsabilidad de lo que hace, dejaría de ser un practicante. Pasaría a ser un trabajador y le exigimos resultados. Pero no es el caso, ¿no? Un practicante se está formando, ¿no? Simplemente se le asignan tareas para que él pueda, ¿no? Aplicar en la práctica lo que está estudiando. Pero no asume responsabilidad o no debiera asumirla, ¿no? En cambio, un trabajador, aunque adolescente, ya es trabajador. Y si es trabajador, ¿le podemos exigir resultados? Sí. ¿Quién asume más responsabilidad entonces? ¿Un trabajador adolescente o un practicante? Un trabajador adolescente, ¿no? Y sin embargo, digamos, tiene más horas, claro, más horas que un practicante mayor de edad, ¿no? Otra razón, ¿no? Acá dicen, lo que pasa es que acá se cruzan con los estudios universitarios. Claro, y acá con los escolares, ¿no? ¿Cuál es más importante? Eso es un tema ya de criterio subjetivo, ¿no? La ley no puede ponerse comparar dos tipos de estudios. En realidad los dos son importantísimos, ¿no? Hasta diría, algunos podrían decir que los estudios escolares son más importantes, ¿no? Porque es la que te forma, ¿no? Es la base, ¿no? En fin, son temas para el análisis, ¿de acuerdo? Ojo, esto es novedoso, ¿ah? Esto se estableció en el año 2005, ¿no? La nueva ley de modalidades formativas, ¿no? Anteriormente, ¿no? Cuando practicábamos antes de ese año, ¿sí? Quienes han practicado antes de ese año sabemos que no había un tope máximo. Los practicantes de Derecho, por ejemplo, ¿sí? Algunos dormían en los estudios de abogados, ¿no? ¿Sí? Cumplían jornadas de prácticas de 12 horas, 14 horas, y no pasaba nada.
En el 2005 es que se modifica esto, ¿no? Y se establecen además una serie de beneficios para los practicantes que hoy disfrutan, ¿no? Y me parece muy bien, ¿no? Siempre debió ser así realmente, ¿no? Sí. Las prácticas preprofesionales, sí, con esta ley del 2005 se establecieron una serie de beneficios, ¿no? Entre ellos, vamos a citarlos, yo sé que no es materia del tema, pero ante la consulta de la compañera, tienen derecho a una subvención mensual no menor a la remuneración mínima vital, ¿no? Tienen derecho a jornada máxima, como lo que acabamos de ver, ¿no? Tienen derecho a 15 días de vacaciones, ¿sí? Pagadas, evidentemente, ¿no? Tienen derecho también a una suerte de gratificación, ¿sí? Es decir, cada 6 meses de práctica tienen derecho a recibir media subvención mensual. Quiere decir, por ejemplo, si yo a mi practicante preprofesional le pago 900 soles mensuales de subvención, cuando cumpla 6 meses, le voy a pagar 900 soles por ese mes, más 450, como una subvención especial cada 6 meses semestral. No digo gratificación porque no necesariamente va a coincidir con el pago de la gratificación. Porque si yo comienzo mis prácticas en marzo, por ejemplo, el 6º mes, ¿cuándo se cumple? En septiembre. ¿Sí? No coincide. O sea, digo por eso una suerte de gratificación. Es parecida, pero no es necesariamente una gratificación, ¿no? Entre otros beneficios. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, esto es importante, esto quería comentarlo, ¿no? Porque llama al análisis, invita a otros temas, ¿no? Y sobre todo a pensar en un tema que está muy recurrente en las empresas, ¿no? El tema de la conjunción entre la vida laboral y la vida familiar, ¿no? Es un tema que hoy por hoy es un tema que está digamos, en el tapete, ¿no? Para las personas que trabajan en recursos humanos, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es un tema que está muy en boga, ¿no? Todas estas licencias que se entregan, por ejemplo, a los trabajadores, ¿no? Licencia por paternidad, ¿no? Que no tiene más de 5 o 6 años, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa licencia? Lo que estoy comentando, ¿no? Conjugar la vida personal con la vida laboral, ¿no? Más allá de que sean pocos o muchos días, el tema es que existe una licencia así, ¿no? Claro, esa es una licencia por enfermedad grave de familiar directo, ¿no? Una ley que recién ha sido reglamentada, ¿no? Rápidamente ahí son 7 días, ¿no? En caso el familiar directo sufre una enfermedad grave, ¿no? Claro, sustentado, ¿no? Se puede prolongar por 30 días adicionales si es que la enfermedad persiste, ¿no? O si se produce fallecimiento, evidentemente, ¿no? En realidad no es una licencia por fallecimiento, ¿no? O sea, se puede exceder 30 días, ¿no? Si es que se produce el fallecimiento producto de esa enfermedad grave, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, mañana, no sé, mi esposa, un familiar directo, mi madre, etcétera, así, fallece de un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente, no tengo yo, como trabajador, una licencia ante ese fallecimiento. La única licencia, repito, la que comenta su compañero, es por enfermedad grave, que se puede extender si fallece el familiar, pero producto de esa enfermedad grave, ¿no? Una enfermedad, digamos, que surge de imprevisto, ¿no? Fortuita, una muerte accidental, por ejemplo, no genera esa licencia, ¿no? Entonces, es un tema también para el análisis, ¿no? Veamos ahora, a ver, ya sabemos entonces que hay una jornada máxima, ¿de acuerdo? Y la jornada máxima está establecida en la Constitución. Luego se repiten las normas legales y reglamentarias, pero se encuentra primero en la Constitución. ¿Qué quiere decir que existe una jornada máxima? Jornada máxima es una protección, es una garantía, ¿sí? Así se debe entender la jornada máxima. El trabajador tiene una garantía de que no va a trabajar más horas de las que establece la Constitución, ¿sí? Ahora, hay trabajadores que están exceptuados de esa jornada máxima, ¿sí? ¿Por qué? Por la naturaleza de las labores que desempeñan. Son estos 3 grupos. Primero, los trabajadores de dirección. ¿Quiénes son los trabajadores de dirección? La alta dirección de la empresa, digamos, ¿sí? Los gerentes, ¿sí? Los gerentes, ¿no? Trabajadores de dirección, no tienen derecho a la jornada máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que sus jornadas pueden superar las 48 horas semanales.
De hecho, a ellos no se les controla su jornada, porque ellos no registran ni cuando ingresan ni cuando salen, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo, todos lo vemos. Un gerente no necesariamente llega a la hora que llegan los demás trabajadores, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente se retira a la misma hora que los demás trabajadores. Un gerente trabaja hasta tarde, ¿sí? Es más, él tiene que estar a disposición que los sábados, ¿no? Los domingos. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad de dirigir la empresa. Y como tiene esa responsabilidad, ¿sí?, la ley lo exceptúa de la jornada máxima. Tú vas a trabajar más horas, ¿sí?, y no vas a tener derecho a horas extras. ¿De acuerdo? Un trabajador de dirección no tiene derecho a horas extras. Segundo grupo de trabajadores exceptuados: los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. ¿Qué se entiende por un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata? Es aquel trabajador que sí está sujeto a fiscalización, pero no de manera inmediata. Ojo, todos los trabajadores, todos hasta el nivel más alto, están sujetos a fiscalización, porque están subordinados. Incluso el gerente general está subordinado. Todos están sujetos a fiscalización. La diferencia es si lo fiscalizamos de manera inmediata o de manera mediata, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Qué es fiscalizar de manera inmediata? Yo, jefe, tengo a mi trabajador, a mi colaborador en su escritorio. Yo puedo ver lo que está haciendo. Yo puedo vigilarlo directamente, de manera inmediata. ¿De acuerdo? Eso se llama fiscalización inmediata. Naturalmente son aquellos trabajadores que están en el centro de trabajo, porque yo puedo verlos, puedo ver lo que están haciendo. Pero un trabajador que labora, digamos, fuera del centro de trabajo, yo no puedo ver lo que está haciendo. ¿Puedo fiscalizarlo? Sí. Por ejemplo, llamándolo por teléfono. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Eso se llama fiscalización no inmediata, sino mediata. Y al ser una fiscalización no inmediata, yo no puedo ver exactamente lo que está haciendo. Imaginémonos un vendedor, ¿no? El vendedor está afuera, ¿no?, visitando clientes. Yo soy su supervisor. Oye, Juan, ¿dónde estás? Estoy yendo a visitar un cliente. Y está en su casa echado viendo televisión, por ejemplo. ¿Se dan cuenta, no? No tengo manera yo de comprobarlo como supervisor. Entonces, como yo no puedo fiscalizarlo de manera inmediata, la ley también lo exceptúa de la jornada máxima, para evitar precisamente que abusen de esa posición. ¿Se dan cuenta, no? Esos trabajadores no tienen derecho tampoco a horas extras. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, ¿no? Tercer grupo de trabajadores exceptuados de la jornada máxima son aquellos que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia, ¿no? Y para el caso de Sutran, importa el tema de los choferes, ¿no? Los choferes. ¿Qué pasa con los choferes? Los choferes de reparto, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos una empresa de distribución, ¿no? El chofer. Hay jurisprudencia que dice lo siguiente, ¿no?, de la Corte Suprema. Un chofer, ¿sí?, que tiene lapsos de inactividad, ¿de acuerdo?, ¿sí?, no tiene derecho a horas extras. No está protegido por la jornada máxima. Entonces, lo que importa saber es qué se entiende por lapsos de inactividad. Porque un chofer no necesariamente conduce todo el tiempo, pues, ¿no? Tiene momentos en los que no hay labor de conducción de vehículo, ¿sí? Según la Corte Suprema, lapso de inactividad es aquel momento en el día en el cual el chofer no tiene que estar a disposición de su empleador. No está en estado de alerta hasta que se le asigne una nueva tarea. Pongo el ejemplo, dos ejemplos, miren, ¿eh? Distingamos. Un chofer tiene asignados sus repartos, ¿no?, de 8 a 10, y luego no tiene otro reparto a partir de las 12, de 12 a 2, etc. Ese lapso entre las 10 de la mañana y las 12 del día, él sabe que no lo van a llamar,
porque su ruta ya ha sido preestablecida y va a ser a las 12 del día. Esas 2 horas sí es lapso de inactividad, porque el chofer puede hacer con esas horas lo que estime conveniente. No tiene que estar a disposición de su empleador, no tiene que estar en estado de alerta. ¿Se dan cuenta, no? Distinto es el caso de aquel chofer que sí se encuentra en estado de alerta. Hace un reparto, por ejemplo, y el empleador le dice: no te muevas, porque va a surgir otra indicación, otra ruta, en cualquier momento. Ese lapso entre que acaba esa ruta y hasta que llega la siguiente indicación, que no sabemos cuánto va a pasar, yo les pregunto, ¿ese chofer puede hacer con ese tiempo lo que él crea conveniente? No. Se encuentra en estado de alerta. Se encuentra a disposición del empleador. Y recuerden lo que dijimos al inicio de la charla, ¿no? Jornada de trabajo no es solamente labor efectiva, sino estar a disposición. Entonces, en ese segundo caso, ese tiempo en el que no hay conducción, ¿de acuerdo? Sí es jornada de trabajo. Sí es porque hay puesta a disposición, hay estado de alerta. Esos choferes del segundo ejemplo no están comprendidos acá. Acá están comprendidos los del primer ejemplo. ¿De acuerdo? Aquellos que sí tienen disposición por el tiempo comprendido entre una ruta y otra, por ejemplo. Esa es la diferencia, ¿no? Eso es lo que ha determinado la Corte Suprema. Sí. Ok, entonces en ese caso, como quiera que, en ese caso estamos hablando de un trabajador que entre turno y turno tiene disposición por ese tiempo, ¿de acuerdo? Puede irse a su casa, no tiene que estar en estado de alerta. Esos trabajadores están comprendidos en este grupo. Entonces, ¿cómo pueden redactar ustedes ese contrato? Ponerlo así, ¿no? El trabajador cumplirá una jornada, ¿no?, en 2 turnos. Primer turno de tal hora a tal hora y el segundo turno de tal hora a tal hora, ¿no? El lapso comprendido, punto seguido, ¿no? El lapso comprendido entre ambos turnos, no se encuentra dentro de la jornada de trabajo, ¿no? Y cita la norma legal. Claro, ponen ahí que su jornada es intermitente, ¿no? O sea, tiene lapsos de inactividad. Ese lapso es un lapso de inactividad. Con eso queda zanjado, por lo menos a nivel de contrato, porque también tiene que reproducirse en los hechos, ¿no?, que queda claro que la jornada de esta persona está comprendida acá, ¿no? Esas personas están fuera de la protección de la jornada máxima. ¿Se puede incluir ahí a los operadores que están destinados a provincia, en ese lapso, que tienen un tiempo determinado, ok, de manejar 4 horas, pero descansan 2 horas o 3 horas? ¿Se puede incluir a la ojo, el tiempo de descanso, ¿no?, es, o sea, claro, es un cambio de turno, ¿no? En realidad es la misma situación, ¿no? Es decir, es un tiempo en el cual el trabajador decide lo que hay que hacer en ese momento. Claro, ahí es su tiempo de descanso, ¿de acuerdo? No forma parte de la jornada. Más o menos es similar a lo que sería el tiempo de refrigerio, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es un tiempo que no computa para la jornada, ¿no? Los trabajadores que están comprendidos en cualquiera de estos 3 grupos no tienen derecho a horas extras, aunque en los hechos su jornada supere, ¿no?, las 8 o 12 horas diarias, las 48 horas semanales, ¿no? Todos los trabajadores, ¿sí?, tienen derecho a un día de descanso semanal, ¿de acuerdo? ¿No? En el caso que usted comenta, entiendo que su día de descanso semanal es el domingo. Puede ser domingo, puede ser lunes, puede ser cualquier otro día, ¿sí? La ley recomienda que sea domingo, pero no obliga que sea domingo, ¿no? Si yo trabajo en día de domingo, tengo derecho a, por ese día, percibo 3 remuneraciones diarias, ¿no? 3. Un pago diario que está comprendido en mi sueldo mensual por el día domingo, ¿sí? El segundo es el pago por el trabajo que estoy realizando en ese día.
Y el tercero es la sobretasa del 100%. O sea, son 2 adicionales. 3 en total, pero 2 adicionales. Porque uno de ellos, repito, el primero, ya está comprendido en su pago mensual. Dentro del básico, ¿no? Porque incluye todos los 30 días del mes, ¿no? Entonces, esa es la figura, ¿no? Y eso aplica para todo tipo de trabajadores del régimen privado, ¿no? No hay exclusión para el caso de los conductores, ¿no? Si no tienen dónde marcar, no necesariamente quiere decir que, o sea, el no marcar es una consecuencia, ¿de acuerdo? Primero tenemos que ver si están en la obligación de marcar, ¿de acuerdo? Si están en la obligación de marcar, quiere decir que no están en ninguno de estos supuestos, ¿no? No tienen obligación de marcar. Okay. Entonces aquí el tema es cómo controlo. Claro. Bueno, para efectos de SUNAFIL, ¿de acuerdo? ¿Cómo fiscaliza SUNAFIL? SUNAFIL lo que va a hacer es verificar si efectivamente estas personas se encuentran comprendidas en cualquiera de estos grupos, ¿no? Si está comprendido en el tercer grupo, SUNAFIL va a concluir que ese trabajador no tiene derecho a las extras. Eso por el lado laboral, ¿de acuerdo? El control que usted realice para controlar sus horas, etcétera, ¿no? Ya será un control interno que usted realice, ¿de acuerdo? Pero para efectos de SUNAFIL, a SUNAFIL lo que le va a interesar es verificar si efectivamente esta persona tiene o no disposición por los lapsos de inactividad. Si esta persona tiene disposición por los lapsos de inactividad, entonces sí está comprendido en la jornada máxima, ¿no? Pero si no tiene, si tiene, no está comprendido. Y si no tiene disposición por los lapsos de inactividad, es decir, digamos, tiene que estar en estado de alerta, ahí sí están en la obligación de marcar. ¿Se da cuenta, no? Porque está en estado de alerta. Ese tiempo muerto, vamos a decir, forma parte de su jornada, porque tiene que estar a disposición, ¿no? Ese es el análisis que a SUNAFIL le va a competir, ¿no? Nada más, ¿no? ¿Les parece si las preguntas lo hacemos al final? Sí, para poder terminar con la clase, porque creo que tenemos que hacer un break, ¿no? En unos minutos. Sí. A ver, facultades generales del empleador, ¿no? Bueno, ¿quién fija la jornada de trabajo? El empleador, pues, ¿no? Sí, claro. ¿Puede modificarla? Sí. ¿Puede modificar la jornada de todos los trabajadores? Sí. De un solo trabajador, discutible, ¿no? Podría decirse que es hostilidad, en fin, dependerá de la situación en concreto, ¿no? La modificación de la jornada de todos los trabajadores o de un grupo de trabajadores, ¿sí? Tiene que haber está sujeto a una limitación, ¿no? El empleador tiene que negociar, tiene que consultarle a los trabajadores la modificación de la jornada, ¿no? Imaginémonos nosotros que la jornada es de 5 días a la semana y el empleador desea incorporar un día más. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Probablemente los trabajadores tengan ese día, el sábado, asignado a tareas personales, etcétera, ¿no? Otro trabajo, no sabemos, ¿no? Les puede perjudicar ese cambio de jornada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que establece la ley? Para esos casos, tú tienes que negociar con los trabajadores, tienes que consultarle. Si no aceptan, tú puedes imponer la medida, impon el cambio. Pero los trabajadores pueden impugnarte esa decisión en el Ministerio de Trabajo. Y es el Ministerio de Trabajo el que va a resolver si procede o no, en el ejemplo, incluir el sábado en la jornada. Interesante, ¿no? Es decir, si bien es cierto, yo como empleador tengo el derecho, la potestad de establecer la jornada, si quiero modificarla, también puedo hacerlo, pero está sujeto ya a ciertas reglas, ¿no? A ciertos requisitos. Por lo menos tengo que negociar con los trabajadores, ¿no? Bueno, aquí vemos cuestiones que puede realizar el empleador, ¿no? Reducir la jornada. ¿Se puede reducir la jornada? Sí, ¿no? Elevar la jornada. Hay un caso interesante en lo que es ampliación de jornada cuando no se incorpora un día más. Me explico. En una empresa se trabajan 45 horas a la semana, 5 días, ¿sí? El empleador quiere llegar a 48. ¿Sí? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Unilateralmente, sí puede hacerlo. Incluye 3 horas más, pues, ¿no? 1 hora más el lunes y las otras 2 el miércoles o jueves, por ejemplo, no sé, ¿no? ¿Puede hacerlo unilateralmente sin negociar con los trabajadores? Sí. Pero debe incrementar la remuneración en función de las horas que está incorporando, ¿sí?
Tiene que hallar el valor hora de cada trabajador y a partir de eso aumenta los salarios. Ojo, es un caso distinto al anterior que expliqué, ¿no? Una cuestión es mantener el mismo número de días y ampliar las horas. Otra cosa es adicionar días a la jornada. Es distinto, ¿no? En el último ejemplo, es decir, manteniendo el número de días, añadiendo horas, sí, yo puedo hacerlo unilateralmente y esa medida no es impugnable. No es impugnable por los trabajadores. Mientras el empleador aumente los sueldos, pues, en la forma que acabo de indicar, ¿no? Pero si el empleador quiere añadir un día más, ¿de acuerdo? Ahí sí tiene que negociar con los trabajadores, ¿no? ¿Tiene sentido? Claro, algunos trabajadores también podrían verse perjudicados, ¿no? Imagínense ustedes que la empresa quiere añadir 3 horas más, ¿no? Tiene 45 y llega a 48, manteniendo el número de días, lunes a viernes. Pero hay trabajadores que siguen su maestría, pues. O tienen otro trabajo, ¿no? De repente saliendo de ese trabajo se van rápido a un segundo empleo, ¿no? ¿Les va a perjudicar? Puede perjudicar, ¿no? Pero a diferencia del otro caso, este no es impugnable, ¿no? Sí puede el empleador hacerlo unilateralmente, ¿no? Pagando el aumento salarial que acabo de indicar, ¿no? Bueno, ¿puede establecer jornadas acumulativas, compensatorias? Sí, ¿no? ¿Acá trabajan ustedes con jornadas acumulativas? Creo que no aplica para ustedes, ¿no? El sector minero, por ejemplo, ¿no? Minero, hidrocarburos, energía, ¿no? Se usan mucho las jornadas acumulativas, ¿no? Que son jornadas acumulativas combinan ciclos extensos de trabajo y días de descanso, ¿no? No voy a profundizar en ello, ¿no? Bueno, puede cambiar el horario de manera individual, colectiva, está bien, ¿sí? Sí, bueno, hasta aquí lo que es jornada de trabajo, ¿sí? Entonces, para resumir, ¿no? Jornada de trabajo, ¿qué es la jornada de trabajo? Es el tiempo en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador. No necesariamente en relación al trabajo efectivo, sino a disposición, eso es muy importante, ¿sí? La jornada de trabajo tiene un tope máximo, ¿no? ¿Establecido dónde? En la Constitución, que es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ojo, esa es la jornada ordinaria máxima, ¿no? La jornada ordinaria en la empresa, hemos dicho, puede estar menor, ¿no? 45 horas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Semanales. Entonces, para esta empresa, cuya jornada ordinaria máxima es 45 horas, ya es hora extra lo que se haga a partir de 45. ¿De acuerdo? Algunas empresas, y yo he escuchado, ¿no? Que tienen 45 horas semanales, lo obligan a sus trabajadores a hacer 3 horas más, por ejemplo, ¿no? Y no las pagan como horas extras, porque dicen, no, la hora extra recién es a partir de la 48. Eso es incorrecto. Hora extra es aquello que excede a la jornada ordinaria de la empresa, la jornada habitual. Si en la empresa la jornada habitual es 40 horas semanales, ya es hora extra a partir de la 40. ¿Sí? Vamos a volver con eso en horas extras. Digital, por un transporte seguro y de calidad. Hola amigos, soy Giselle.
Giselle Collao. Quiero saludar a todos los televidentes de T-Vial. Recordarles lo importante de cruzar por el paso de peatones, de ceder siempre el sitio cuando van en transporte público y de montar bicicleta. Es una gran alternativa, una forma de hacer deporte y también de transportarse por la ciudad. Recuerden que están en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que pueden verlos a través del canal de YouTube. Seguridad vial, seguridad para tu vida. T-Vial. Sutran, transporte seguro y de calidad. Hola, ¿cómo están? Soy Germán Ramírez, ¿no? De seguro me has visto en BBQ. Todo por la fama, ¿no? Amigo, te doy un consejo. Muchas veces los accidentes de tránsito no son culpa del que maneja, sino son culpa del peatón. Así que, chino, ponte las pilas, date mosca y cumple las reglas. Un abrazote, un besote para las chicas y nada más. Ahí nos vemos. Vamos a hablar ahora de horario de trabajo, ¿sí? Es ese otro concepto, ¿sí? ¿Qué es horario de trabajo? Acá dicen que es la medida de la jornada, ¿no? Yo lo definiría de esa forma, ¿no? El horario de trabajo es el lapso dentro del cual, ¿no?, él se cumple con la jornada, ¿no? Se materializa la jornada. A mí me dicen que la jornada son 9 horas diarias. Esa es mi jornada. ¿Y qué es el horario? ¿Cuál es el intervalo de horas? El intervalo de esas 9 horas, ¿no? La medida de la jornada. Se puede modificar la jornada, ¿de acuerdo? Y lo cual conlleva la modificación del horario. Pero la modificación del horario no necesariamente conlleva la modificación de la jornada. Me explico. Mi jornada es de 8 horas diarias, ¿sí? Yo ingreso a las 9, quiero a las 6 de la tarde. Le resto 1 hora de refrigerio, ¿sí? Ahí hay 8 horas. De 9 a 6. Mi jornada son 8 horas diarias. Mi horario es de 9 a 6. Así se lee. Si se modifica la jornada, ya no va a ser 8 horas, sino 9 horas. Se va a modificar el horario, pues. Ya no va a ser de 9 a 6, sino de 9 a 7. A 7. Se modificó la jornada, el horario. Pero la modificación del horario no necesariamente conlleva la modificación de la jornada. Miren, el mismo ejemplo, ¿no? Mi horario es de 9 a 6, 8 horas, ¿no? Ya no voy a entrar a las 9, a las 9 y media. Ya no voy a salir a las 6, voy a salir 6 y media. ¿Se modificó el horario? Sí. ¿El horario? Sí. ¿La jornada? No, se mantiene las 8 horas. ¿De acuerdo? Es así, ¿no? La modificación de la jornada conlleva necesariamente la modificación del horario, pero no necesariamente viceversa. ¿Sí? Horario es lo que nos permite medir la jornada. ¿Sí? ¿Qué es el horario? La hora está comprendido en el intervalo de tiempo entre la hora de ingreso y la hora de salida. ¿Sí? ¿Quién fija el horario? Lo fija el empleador. ¿Sí? Hay una obligación de darlo a conocer a los trabajadores. Importante saber el tema de la tolerancia, ¿no? Estos famosos periodos de tolerancia, ¿no? ¿Qué es lo que hay que saber sobre tolerancia? Primero, que no hay una obligación del empleador de establecer tolerancia. No hay una obligación. Legalmente no hay ninguna obligación. Es potestad del empleador establecer si hay una tolerancia o no, ¿no? Ahora, ¿qué es la tolerancia, no?
tolerancia quizás se pueda definir como ese periodo durante el cual el empleador, ¿no?, consiente el inicio de las labores a pesar de que ya, digamos, se superó la hora de ingreso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles pueden ser los efectos de la tolerancia, ¿no? O sea, también depende del empleador, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? De repente para el empleador establece una tolerancia ¿para qué? Para privilegiar, para priorizar el ingreso del trabajador, pero no la remuneración. Igualmente es tardanza. Me explico, ¿no? Ejemplos, ¿no? Hora de ingreso, 8 de la mañana. Tolerancia, 15 minutos. Imaginemos, ¿no? Primer caso. Si ingresas entre las 8 y las 8 y cuarto, no te descuento. Tolerancia. ¿No? Segundo ejemplo. Igual, 8, 8 y cuarto. Si ingresas dentro de la tolerancia, te descuento. ¿Es válido? Es válido. Tercer ejemplo. 8, 8 y cuarto. Si ingresas 8 y 16, te descuento 1 minuto. Cuarto ejemplo. 8, 8 y cuarto. Si ingresas 8 y 16, te descuento 16 minutos. Pero si ingresas entre 8, 8 y cuarto, no te descuento nada. ¿Se dan cuenta? ¿Todas las combinaciones posibles? Sí. ¿Es válido? Es válido. Es el empleador primero quien determina si hay o no tolerancia. Y si decide instituir una tolerancia, es libre de determinar los efectos. Cualquiera de los casos que acabo de señalar, ¿no? Cualquiera de las combinaciones, dependiendo de qué priorice el empleador, ¿no? De repente al empleador no le importa pagar la tardanza, no importa. Pero lo que quiere es que el trabajador ingrese, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? 8, 8 y cuarto, si ingresas 8 y 14, ¿no? Cualquier minuto entre ese lapso, no te voy a descontar. Pero sí puedes ingresar, porque me interesa que trabajes. Priorizo el trabajo. Puedo ceder en materia de remuneración, ¿no? Otro empleador puede ser más estricto, ¿no? Priorizo el trabajo y también la remuneración. Ingresas, pero también te descuento, ¿no? Porque, ojo, la tolerancia no es que se difiere la hora de ingreso. La hora de ingreso sigue siendo la misma. 8 y media, 8, 9, no sé. Simplemente es un periodo de gracia para permitir que el trabajador ingrese. Está en tardanza. Y ojo, aunque sea tardanza no descontada, una de las combinaciones posibles, vale como tardanza para efectos de un eventual despido, por ejemplo. Es tardanza. Que haya tolerancia no quiere decir que no haya tardanza. Eso tiene que quedar claro. ¿De acuerdo? ¿Dónde se establece la tolerancia? Generalmente en el reglamento interno de trabajo. ¿Sí? Horario de trabajo nos llama a otro concepto que es horario de refrigerio o tiempo de refrigerio. ¿Sí? Es obligatorio y no puede ser inferior a 45 minutos por ley. ¿Sí? Es el tiempo destinado a ¿qué? A la ingesta de los alimentos. ¿Sí? Deberá coincidir en lo posible con los horarios de la alimentación principal. Desayuno, almuerzo y cena. Esto es importante, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? O sea, está claro, ¿no? Generalmente las personas, ¿a qué hora desayunamos? Entre las 6 y 7 de la mañana, ¿no? Las personas que trabajan, por ejemplo, ¿no? Por lo menos, ¿no? 6 y 7 de la mañana. ¿A qué hora almuerzan? A la 1, 2 de la tarde, ¿no? Unos 12, 12 y media, en fin. Cenamos 7, 8 de la noche, etcétera, ¿no? Si mi jornada se cruza con cualquiera de esos 3 momentos, el empleador está en la obligación de asignar tiempo de refrigerio. ¿De acuerdo? Y ojo, no importa la extensión de la jornada. Si mi jornada, por ejemplo, es de 4 horas, y dentro de esas 4 horas se cruza con la hora habitual de cualquiera de esos alimentos, estoy en la obligación de asignar tiempo de refrigerio. Imaginemos nosotros un trabajador que, part-time, un oficinista, ¿sí? Labora 3 horas al día. Trabaja entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Algunos dirán, Álvaro, 12 y 3 de la tarde, puede almorzar antes de las 12 o puede almorzar después de las 3, ¿no? ¿Sí? Pero reflexionemos. En ese intervalo entre las 12 y las 3, ¿se está cruzando alguna de esas alimentaciones principales? El almuerzo, ¿no? Entonces, es probable que un inspector de SUNAFIL interprete que a ese trabajador le corresponde tiempo de refrigerio. Porque, ojo, tiempo de refrigerio exige 2 requisitos. Primero, que el trabajador cumpla un horario corrido.
Y segundo, que se cruce cualquiera de estos alimentos. Horario corrido quiere decir que el tiempo de mi turno es ininterrumpido. No importa la extensión. Horario corrido no quiere decir 8 horas, no quiere decir 6 horas, 5 horas, 12 horas, ¿no? Horario corrido quiere decir que mi turno es ininterrumpido. En el ejemplo que les planteo de 3 horas, ¿el turno es ininterrumpido? Sí, pues. Porque es de 12 a 3, pues. ¿Se está cruzando con el almuerzo? Sí. Conclusión, ¿le corresponde o no tiempo de refrigerio? Sí le correspondería tiempo de refrigerio, ¿no? Entonces es importante, ¿no? A veces estamos en el error de creer que solo le corresponde refrigerio a los que tienen jornadas extensas, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Por lo menos así no está redactada la ley. Porque, ojo, ¿a qué está destinado el tiempo de refrigerio? No al descanso, ¿no? Sino a la alimentación, ¿no? Imagínense ustedes que tenga un chofer que no se está alimentando, ¿no? El riesgo puede ser no solamente para ese trabajador, ¿no? Sino para ¿quién? Para los pasajeros, ¿no? O sea, porque no va a tener energías, etcétera, ¿no? Entonces, las consecuencias pueden ser mayores. No digo que esa sea la única razón, ¿no? Sino por el solo hecho de que no le está usted asignando tiempo de refrigerio ya es una infracción. Digo que además puede haber otras consecuencias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Repito, la exigencia es horario corrido simplemente, ¿no? No necesariamente a cuántas horas cumple el trabajador, ¿no? No forma parte de la jornada, está claro, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿el empleador puede modificar el horario de trabajo? Sí. Así como puede modificar la jornada, puede modificar el horario. Ahora, hay una pequeña diferencia, ¿no? En cuanto a la modificación del horario. El empleador puede modificar el horario si la modificación es superior a 1 hora, ¿sí? Los trabajadores pueden impugnar la medida. No hay etapa de negociación como en jornada. El empleador inmediatamente impone la medida, impone el cambio, pero los trabajadores pueden impugnar esa medida ante el Ministerio de Trabajo. Si es que la variación es mayor a 1 hora. Por ejemplo, la hora de ingreso es 8 de la mañana y en adelante va a ser 9:15. ¿De acuerdo? Se mantienen las 9 horas diarias de jornada, pero la hora de ingreso está difiriendo, con lo cual está difiriendo también la hora de salida. Todo corre 1:15. Como es mayor a 1 hora, los trabajadores pueden impugnar la medida, si es que la modificación es colectiva, ¿no? ¿Sí? Salud. Entonces, si leemos esta norma en sentido contrario, quiere decir que si la modificación del horario es menor a 1 hora, no solamente el empleador puede imponer la medida directamente, sino que los trabajadores no podrán impugnar la medida. Si en una empresa la hora de entrada es 8 de la mañana, o 8:30, digamos, 8:30 hasta las 5:30, y el empleador adelanta media hora, ¿no? Ya no va a ser 8:30, va a ser 8 de la mañana. Ya no va a ser 5:30 de la hora de salida, sino 5 de la tarde. ¿Es menor a 1 hora? Sí. ¿El empleador puede imponer el cambio? Sí. ¿Pueden impugnar los trabajadores? No. Aunque los trabajadores digan, oye, pero puedo dormir menos, ¿no? No, me tengo que levantar más temprano, me queda lejos la casa, mi trabajo. Que puede ser una razón válida, ojo. Porque eso puede generar, ¿qué? Tardanzas. Y eso puede generar, ¿qué? Despidos, ¿no? ¿No? A la larga, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, no es impugnable. Ahora, siempre, o sea, nuevamente, ¿no? Si la modificación del horario es menor a 1 hora, no es impugnable. No es cuestionable. Los trabajadores no pueden cuestionar esa medida. Ni mañana. Si el empleador, dentro de un cierto tiempo, modifica el horario y también es menor a 1 hora, los trabajadores tampoco pueden impugnar la medida. Solo pueden impugnarla nuevamente si la modificación es mayor a 1 hora. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia entre lo que es horario de trabajo y jornada de trabajo? Porque la modificación del horario, nuevamente, no conlleva la modificación de la jornada. No se están añadiendo horas. Solo se está alterando el inicio y la salida. Pero no se modifican las horas. Yo voy a seguir trabajando 8 horas, 9 horas, con la diferencia que ahora voy a entrar más tarde o más temprano. Y voy a salir más tarde o más temprano respectivamente. Por eso es que la modificación del horario
no tiene, por ejemplo, una etapa de negociación, ¿no? Como dije antes, ¿no? La modificación de jornada, si hay una etapa de negociación, tengo que consultarle a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la modificación de jornada sí supone trabajar, ¿qué? Más horas. ¿Se da cuenta, no? Modificación del horario, ¿no? Se mantienen las horas. Solamente es que se está corriendo a la hora de ingreso y salida, nada más. O se está adelantando, ¿no? ¿Se puede variar el horario individual con cada trabajador? Sí, pues, ¿no? ¿Pero puede ser acto de hostilidad? Sí, también, ¿no? Todos en un área de 10 trabajadores, ¿no? Todos entran a una hora y se retiran a otra. Y el empleador quiere modificarle el horario a solo un trabajador. ¿Hostilidad? Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Horario nocturno, ¿no? ¿Qué se entiende por horario nocturno? Según la legislación laboral, es aquel que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. ¿De acuerdo? La ley recomienda, no obliga, recomienda que aquellos trabajadores que cumplen labores en la noche, en horario nocturno, ¿sí?, sea rotativo. Es decir, que no haya trabajadores que siempre, todas las semanas del año, laboren en la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque fisiológicamente el cuerpo humano está, digamos, preparado para descansar en la noche, no para trabajar, ¿no? Además, el trabajo en la noche generalmente es un trabajo solitario, ¿no? Un trabajo en soledad, ¿no? Porque la mayoría de las personas descansa de noche, ¿no? Ojo, esto que estoy diciendo, que parece poesía, son elementos que el Tribunal Constitucional analiza. Cuando el TC, cuando digo TC, es Tribunal Constitucional, ¿no?, analizó el caso de los trabajadores mineros, por ejemplo, de Toquepala, cuando habló del tema de las jornadas acumulativas, tocó el tema, ¿no? Habló de un trabajo en soledad, ¿no? Es decir, los trabajadores mineros, decía, ¿no?, están condenados a un trabajo en soledad. Y si a eso le suman que va a ser nocturno, imagínense ustedes, ¿no? Son consideraciones que los tribunales realizan, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tiempo de trabajo nuevamente, ¿no?, ¿qué está en juego? Está en juego la realización misma de la persona, ¿no? Una persona que se dedica a trabajar solamente, ¿está viviendo? No está viviendo, pues, ¿no? Está sobreviviendo, como dicen, ¿no? Tiene un tipo destinado al desarrollo personal, ¿no?, a la realización personal, la vida personal del ser humano, ¿no? Por eso es que en turnos nocturnos se sugiere que sean rotativos, ¿no? No obliga, ¿no? Pero efectivamente hay trabajadores que, pues, sí, pues el 100% de sus labores son nocturnas, pero la ley sugiere que por lo menos rote alguna vez a hora diurna, ¿no? Los trabajadores nocturnos, ¿sí?, tienen una remuneración mínima especial, ¿sí?, que equivale a la remuneración mínima vital, añadiendo un 35%, ¿sí? Ahí tienen el monto actual, ¿no? ¿Cómo se lee esta norma? No quiere decir que siempre hay que añadirle un 35%. Si mi remuneración es un trabajador, imagínense ustedes, es un trabajador puramente nocturno, trabajo siempre de noche, en ese horario, ¿no?, de 10 a 6. Y mi salario mensual es 2.000 soles, no tienen que añadir ningún 35% sobre los 2.000 soles. Porque ya mi sola remuneración es superior a este monto mínimo, ¿no? Así se lee la norma. Esto es una remuneración mínima de las tantas que hay, ¿no? No solamente la remuneración mínima vital, ¿no? Hay muchas, ¿no? Mínima vital, 150, ¿no? Mínimo agrario, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay regímenes que tienen sus mínimos especiales, ¿no? El nocturno es uno de ellos, ¿no? Si la jornada comprende horario diurno y nocturno, la sobretasa se aplicará en forma proporcional, claro está, ¿no? Si es una persona que percibe el sueldo mínimo, por ejemplo, pero no trabajo siempre de noche, sino una semana de día, una semana de noche, y así de manera alternada, ¿sí?, mi sueldo mensual no va a ser 1.147.50, porque solamente me van a añadir el 35% en los días en que hago turno nocturno. ¿Se dan cuenta, no? El solo hecho que yo trabaje un día en turno nocturno no hace automáticamente que tenga derecho a esa remuneración, ¿no?, sino va a ser solamente proporcional. ¿De acuerdo? Veamos ahora trabajo en sobretiempo, o comúnmente llamado horas extras, ¿no? Acá retomo un concepto que dije inicialmente, ¿no?
Hora extra es aquella labor que excede a la jornada ordinaria, a mi jornada, no la jornada máxima legal o constitucional. Si mi jornada semanal es de 9 horas diarias y yo me quedo 10 horas, un día, o sea, 1 hora más, ¿no? Ya es hora extra. Si mi jornada semanal son 40 horas, no es hora extra la que haga a partir de la 48, sino la que haga a partir de la 40. ¿De acuerdo? Trabajo de sobretiempo es aquella labor realizada en exceso de mi jornada ordinaria. ¿De acuerdo? Pues hora extra puede ser no solamente finalizando la jornada, sino antes de iniciar la jornada, ¿no? Cualquier labor realizada fuera de la jornada, y entiéndase fuera, antes o después, se entiende hora extra. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos saber sobre horas extras? Lo primero, lo más importante, es que es voluntario. ¿De acuerdo? La labor realizada en hora extra es voluntaria tanto para el trabajador como para el empleador, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El empleador no puede obligar al trabajador a realizar horas extras, ni el trabajador puede exigirle al empleador, asígname horas extras, ¿no? Ahora, si hay un tema, en ambos casos hay excepciones. Primer caso, el empleador obliga al trabajador a realizar horas extras. ¿Es posible? Sí es posible. En un supuesto, en dos supuestos. En caso de caso fortuito o fuerza mayor, que hace que el trabajador deba quedarse a, por ejemplo, garantizar la seguridad de los bienes de la empresa. Imaginémonos un terremoto. Estamos trabajando normalmente, mi salida es a las 6 de la tarde. Y sucede que 1/4 para las 6 hay un terremoto. ¿Sí? Yo a las 6 puedo decir me voy. El empleador puede exigirme que me quede. ¿A qué? Por ejemplo, llevar los bienes de la empresa a una zona para que sean protegidas, por ejemplo. Y no se dañen con el terremoto, por ejemplo. O en caso de que el producto del terremoto haya habido heridos, por ejemplo. El empleador puede exigirme que me quede, ¿a qué? Llevar, por ejemplo, los heridos al hospital, a la clínica. O ayudar de alguna manera a restablecer la situación que se ha visto dañada por culpa de este terremoto, que se asimila como ¿qué? Como caso fortuito, ¿no? Entonces, esa es una excepción, ¿no? Excepción del otro lado. Más que excepción, hay situaciones en las que se puede configurar horas extras sin que el empleador lo haya autorizado expresamente. Y es lo que se denomina autorización tácita. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, mi jornada termina a las 6 de la tarde, ¿sí? Y yo como trabajador permanezco en el centro de trabajo porque quiero avanzar mis cosas, ¿no? Mi jefe no me ha autorizado horas extras, ¿sí? Pero yo me quedo a las 6 de la tarde, a avanzar mis cosas, a adelantar mi trabajo del día siguiente. 7 de la noche, 8 de la noche. Y el empleador no me indicó nada, no formuló ningún tipo de reserva. No me dijo retírate. Simplemente me vio mi jefe, en fin, un representante del empleador, y no formuló ningún tipo de reserva. Se entiende que ha autorizado tácitamente la hora extra. ¿Y cuál es la consecuencia? El trabajador tendrá derecho a cobrar la remuneración correspondiente a esas horas extras. ¿De acuerdo? Entonces, no seamos imprudentes como empleadores y digamos, la hora extra solamente puede ser autorizada expresamente por la empresa. Sí, es correcto. Pero también hay presunciones legales. Si yo consiento, o por lo menos dejo, por decisión propia o por negligencia del propio empleador, consiento que un trabajador permanezca, eso ya se configura extra, ¿no? Y con relación a horas extras podemos encontrar numerosa jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, yo les comento una, ¿no? Que a mí me llamó la atención, ¿no? No aplica necesariamente para el caso de transporte, pero sí lo comento porque es interesante, ¿no? El caso de los obreros de una industria, ¿no? La Corte Suprema ha señalado que el tiempo que los trabajadores se toman para quitarse el mandil, cambiarse de ropa, es hora extra. Miren, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Generalmente se pensaba que hora extra era no solamente quedarme, ¿no? Sino realizar labor efectiva. Porque yo puedo quedarme 2 horas fuera de mi jornada, pero si no hago nada, ¿hay hora extra? No necesariamente. ¿De acuerdo?
Este caso que le acabo de comentar, que es reciente, ¿no? No tiene más de un año, ha puesto sobre el tapete otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa entonces con esa empresa industrial? Tendrá que exigirle a sus obreros que finalicen sus labores por lo menos 15 minutos antes, ¿no? Para que el resto de 15 minutos dentro de la jornada lo usen ¿para qué? Para cambiarse, asearse, etcétera, ¿no? Ha cambiado un poco el criterio, ¿no? Es interesante, ¿no? Repito, ¿no? Generalmente se asociaba la hora extra con trabajo efectivo, pero hoy vemos que no necesariamente ha sido así a nivel jurisprudencial, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que saber sobre horas extras? Que son extraordinarias, por definición. No se puede realizar horas extras todos los días, pues. Ni yo puedo anticipar que haré horas extras durante toda la vigencia de mi contrato, ¿no? Yo como empleador, como jefe, ¿cuándo sé que mi trabajador debe quedarse unas horas más? Ese mismo día, ¿no? O en todo caso el día anterior, ¿no? Como máximo, o 2 días antes, pues. Oye, por si acaso te voy a necesitar, estos 2 días te voy a necesitar más horas, ¿sí? Generamos horas extras. Pero yo no puedo saber que va a realizar horas extras cuando firme el contrato de trabajo, pues. Hay empresas que incurren en ese error, ¿no? ¿Qué ponen, no? El trabajador cumplirá una jornada de 48 horas semanales, ordinaria, ¿no? Adicionalmente, hará 4 horas diarias como horas extras. O sea, desde que el trabajador ingresa a trabajar, ya sabemos que por el próximo 6 meses, que es su contrato, hará hora extra todos los días. Eso es un error, ¿no? Porque están determinando que no es extraordinario, pues. Esas 4 horas ya son parte de su jornada ordinaria. Y la hora extra es, por definición, extraordinaria, ¿no? Entonces, no cometamos esos errores tampoco. Porque claramente si ese trabajador, y aún cuando la empresa le pague esas 4 horas extras, en el ejemplo, SUNAFIL puede sancionarlos a ustedes. ¿Por qué? No por no pagarle las horas extras porque le están pagando, sino por establecer jornadas ordinarias superiores a las 48 horas. Aunque estén pagándolas ustedes, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber eso, ¿no? En materia de horas extras también hay otros temas, y eso puede ser para cualquier tipo de trabajador, ¿no? Que, digamos, con la modernidad llama a la reflexión, ¿no? El tema de los celulares, ¿no? Ese WhatsApp que me envía mi jefe a las 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? Esa llamada telefónica. Yo estoy en el cine, ¿no? Salgo del trabajo, estoy en el cine y mi jefe me llama. Si no contesto, me puede sancionar. De hecho, hace poco ha habido una jurisprudencia también. Yo necesito mucha jurisprudencia porque suelo revisar jurisprudencia y me parece que es importante. Ha señalado que cuando un trabajador no contesta el celular, es desobediencia, ¿no? Interesante, ¿no? Celular privado. Jurisprudencia, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? En materia de horas extras, la regulación es bastante, digamos, lacónica, bastante pobre, vamos a decirlo así. Es una regulación antigua también. Hay que modificarla, es necesario actualizarla, porque no está regulado el tema de las tecnologías de la información, ¿no? Si yo envío un correo, por ejemplo, a las 8 de la noche, mi jornada termina a las 6 de la tarde, ¿no? Y yo envío un correo a las 8 de la noche, ¿sí? Un informe que me habían pedido, ¿no? Pues se puede presumir que entre las 6 y las 8 que envié ese correo, ¿hice hora extra? Sí, no. De repente, ¿por qué? De repente sí, porque aparenta que sí, ¿no? Pero puede ser que no. Puede ser que yo mandé ese correo a las 8 dolosamente, ¿no? Para aparentar que estuve 2 horas trabajando. De repente el informe yo lo tenía listo a las 6, pero lo envío a las 8. Y ojo, un correo es algo que uno hace unilateralmente, ¿no? Yo puedo enviarlo y quien lo recibe no tiene control sobre si llegó o no. Ya lo envió el remitente, ¿de acuerdo? Ahí podría ser el caso de un trabajador que esté forzando horas extras, ¿no? Sin autorización del empleador, ¿no? Puede mandarlo desde su casa, no necesariamente de la computadora de la empresa. En fin, los casos son miles, ¿no? Y esos casos no se encuentran en la legislación, ¿no? Sí, hay jurisprudencia, sí. La jurisprudencia se está encargando de desarrollar esos casos, pero necesitamos una legislación mucho más consistente, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que hay que saber sobre horas extras es, 1, voluntario, 2, extraordinario, ¿de acuerdo? Puede haber
excepciones para obligar, ya sabemos cuáles, ¿no? Y sobre todo que hay presunciones a favor del trabajador, ¿de acuerdo? Esas son las presunciones que les indico, ¿no? Mira, si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso y o permanece después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo prueba en contrario, objetiva y razonable. Y los empleados dirán, oye, pero ¿entonces qué hago? O sea, ¿cómo puedo hacer para que mi trabajador se retire? ¿No? Aquí en el siguiente párrafo la ley establece, ¿no? Los empleadores deben adoptar las medidas suficientes que faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo una vez cumplido el horario de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo yo como empleador puedo desbaratar esa presunción. Imagino que estamos en una oficina, ¿no? La hora de salida es a las 6 de la tarde. Si yo quiero que mis trabajadores se retiren a las 6 de la tarde, ¿qué hago? Los invito a retirarse, por ejemplo, ¿no? Envío un correo masivo, ¿no? La hora ha terminado, la jornada ha terminado, por favor retírense, ¿no? O en todo caso apago la energía. Entre otras cosas, entre otras medidas que la norma me habilita a instituir, ¿para qué? Para que yo no me perjudique con esa presunción. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, la ley permite que el empleador adopte medidas para que los trabajadores se retiren del centro de trabajo, ¿sí? Porque si no tenemos esa presunción, ¿sí? Aquí recibimos las recomendaciones, ¿no? Las horas extras deben ser autorizadas, ¿no? Sugiero que en un reglamento interno, ¿no?, se señale eso, ¿no? Publicitar adecuadamente el horario de trabajo, informar que la jornada, luego de finalizar la jornada, deben abandonar, un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Incorporar en el reglamento interno una disposición concediendo un plazo de tiempo a los trabajadores para su aseo personal luego de culminar la jornada. Esto ya sabemos que tomémoslo con pinzas, ¿no? Por las sentencias que le acabo de comentar, ¿no? Dar a conocer que el pacto de horas extras debe constar por escrito, preautorización del jefe, inmediato. Eso es lo que decimos, ¿no? Las horas extras deben ser extraordinarias, ¿no? ¿Cómo se pagan las horas extras? Hay recargos, ¿no? En función de las horas, ¿no? 25% las dos primeras y 35% la tercera en adelante. El cálculo es diario, por si acaso, ¿eh? No semanal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trabajo 5 días a la semana, ¿no? Y hago una hora extra cada uno de esos días, son 5 en total, ¿sí? Como son horas, como la liquidación es diaria, no se acumulan, ¿no? Algunos hacen, los 5 te los pago como si lo hubieras hecho el viernes, ¿no? 5 horas. Las dos primeras, 25%, las 3 siguientes, 35% cada una. No es un error, ¿no? Porque la liquidación es diaria. Cada una será con 25%. ¿Sí? Hay trabajadores que han forzado esa interpretación, ¿no? Liquidación semanal o mensual, ¿no? ¿Para qué? Para beneficiarse con un porcentaje, ¿no? Con mayor porcentaje. El trabajo en descanso semanal o feriado tiene un tratamiento distinto, no son horas extras, ¿no? Ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? Los pagos adicionales en caso de feriado o descanso semanal. ¿Se puede compensar el trabajo en sobretiempo? Sí. Es decir, alternativamente al pago económico, yo puedo elegir como empleador darle un descanso compensatorio, ¿no? Trabajamos con bolsas de horas, ¿no? Acumulas, no sé, 8 horas extras y te doy un día de descanso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O ayer te quedaste 1 hora, hoy ingresa 1 hora después. Estoy compensando, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se realiza la compensación? La norma señala que se puede compensar hasta el mes siguiente, ¿no? O incluso después, porque da la posibilidad de que sea pacto en contrario. Puede ser incluso meses después, ¿no? Registro de control de ingreso y salida. Ya sabemos, ¿no? Todos los trabajadores están obligados. ¿Quiénes no? Ya sabemos, ¿no? Los que están exceptuados de la jornada máxima. ¿Quiénes son? Trabajadores de dirección, los que no están sujetos a fiscalización inmediata, ¿y qué más? Y los trabajadores que realizan labores intermitentes o de espera, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes tienen material, ¿no? Aquí pueden revisar ustedes cuáles son los datos, las características que debe reunir el registro de asistencia, que puede ser manual, ¿no? O puede ser digital también. Ahora, la parte que no nos gusta, ¿no? La parte de sanciones, ¿no? Miren ustedes, a ver, es una infracción leve no exponer en lugar visible el horario de trabajo. Es decir, yo puedo tener mi horario, ¿eh? Los trabajadores lo saben, pero si no pongo
un cartel, ¿no?, en el muro, en el periódico mural, el horario, incurre en una infracción leve, ¿no? Leve, ¿no? La multa es pequeña, pero infracción al fin y al cabo, ¿no? Infracciones graves, no pagar oportunamente las remuneraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si no pago las horas extras, ¿no?, es infracción grave, ¿no? Infracciones muy graves. Incumplimiento de disposiciones sobre trabajo en sobretiempo. Ajá, ¿qué quiere decir esto? El ejemplo, ¿no? Trabajadores que hacen horas extras todos los días. ¿Sí? Ya no es hora extra, pues ya forma parte de su jornada ordinaria. Se están incumpliendo las normas sobre trabajo en sobretiempo. Infracción muy grave. Es decir, las sanciones son más altas, ¿no? La multa es la más alta, ¿no? No contar con el registro de asistencia, ¿no? Antes era infracción leve, ¿no? Ahora se ha cambiado, se ha modificado, ahora es infracción muy grave. Claro, acá no están incluidos aquellos que no están en la obligación de registrarse, ¿de acuerdo? Y pues muchas gracias, ¿no? Esta era la temática que quería compartir con ustedes. Ha habido varias preguntas, sin embargo, tomémonos unos 5 minutos para últimas preguntas, de ser el caso. En la capacitación de hoy repasamos importantes conceptos sobre la jornada ordinaria máxima de trabajo y sus excepciones, así como el horario de trabajo y el trabajo en sobretiempo y horas extras. Recuerde que proteger la salud física y psicológica de nuestros trabajadores, particularmente de los conductores, es fundamental para prevenir accidentes por factor humano. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.